Mentiras, Andrés. Yo no soy un robot. Andrés Úsuga, abogado, administrativista y constitucionalista. Tampoco serio, ¿cierto? Dirán algunos, pero no, esto es para gozarlo. Esto no lo hace precisamente tan fácil una máquina. Esa emoción, la pasión de estar aquí es muy humana. Andrés Úsuga, bienvenido a Clickcracia, el poder de la información. Un clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Hola Roger, muy buenos días, muy agradecido de nuevo contigo, con todo tu equipo por la invitación y de nuevo creo que venimos a hacer un poquitico de, se le dice pedagogía, pero me parece que creo que el término siempre ha sido mal utilizado, es andragogía, porque pedagogía se refiere a los niños, por eso son pediatras. Ah, vea La usted. enseñanza para los adultos se llama andragogía, que es la enseñanza para los hombres. Pero bueno, de todos modos, lo importante es que la gente aprenda un poquitico de lo que queremos decir. No sabía eso, pero qué maravilla. Todos los días aprendemos y nos encanta. Andragogía. Vamos a hacer andragogía a propósito de un decreto que acaba de expedir el Ministerio de Justicia, que reitera que retira, le quita la exclusividad al Consejo de Estado de darle estudio en primera instancia a las demandas en contra del presidente de la República. A ver, hagamos andragogía. Andrés Úsuga, ¿de qué se trata? Sí, a ver, Roger, mira, yo creo que de lo más importante que la gente debe entender es lo siguiente. El Estado social, democrático y constitucional de derecho, desde que empezó como Estado de derecho, el chiste de esto, pues, para hablarlo en términos muy coloquiales, es que haya controles al poder. Entonces, el control que se hace, pues básicamente como quedó diseñado en la Constitución de 1991, es un control donde nació otra jurisdicción, por decirlo así. ¿Cómo así? A Roger le tocó y de pronto a Germán también, no sé si a Oscar, cuando solamente existían dos jurisdicciones, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción contencioso-administrativa, precisamente. En el año 91, desde el 17 de febrero del año 92, nace la Corte Constitucional. ¿Y eso qué significa? Que nació como una tercera jurisdicción. Pero entonces uno dice, no, pero es que solamente nació la Corte. No, hoy en Colombia no hay jueces constitucionales. No existen unos llamados jueces constitucionales porque todos los jueces de Colombia son constitucionales. ¿Cómo así? La regla general es que todos los jueces de Colombia conozcan de tutelas. ¿Sí me hago entender? Sí. Esa es la regla general. Todos los jueces de Colombia, los jueces civiles, los jueces penales, los jueces laborales y los jueces administrativos conocen de tutelas, todos de ellos. Sin embargo, pues con el paso del tiempo se ha ido perfeccionando, depurando, estilizando las jurisdicciones. Y fíjate una cosa, Roger, en el año 2006 nacen los jueces administrativos. Antes no existían. Antes existía la jurisdicción contenciosa, esto es el Consejo de Estado y los tribunales administrativos, que hay en cada departamento. Por ejemplo, aquí en Medellín está el Tribunal Administrativo de Antioquia, en Santander el Tribunal Administrativo de Santander, en Bogotá, que es el más especializado, el más grande de todos, inclusive cubre Amazonas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Entonces, como en el año 2006 nacen los jueces administrativos, esto se fue puliendo y quisiera que la gente entendiera un poquitico de esto, Roger, que yo creo que usted lo tiene muy claro como abogado, pero de pronto la gente no. ¿Cómo así que especializados? Hay temas. Los jueces civiles, ¿qué saben? ¿O de qué saben muchísimo más? Pues saben muchísimo más de su código civil y también del código de comercio. Sí, nos hacemos entender. Entonces los temas sobre contratos, sobre obligaciones, sobre bienes, sobre familia, todo eso va a los jueces civiles. Y eso está muy bien, porque ellos saben muchísimo de eso. ¿Los jueces penales de qué saben? Pues de delitos, de código penal, del que cometió un delito, del que violó, mató, hurtó,
estafó, defraudó, todas esas cosas. Y los jueces laborales, ¿de qué saben? De cuando un empleador está abusando de sus derechos frente a un empleado, o inclusive también a veces pues pasa al revés. Pero entonces básicamente lo que se sabe es, los civiles saben de civil, los penales saben de penal y los laborales saben de laboral. Hasta ahí todo muy bien. Después de la Constitución del 91 les dijeron, adicionalmente, todos deben saber constitucional. ¿Por qué? Porque como todos van a fallar tutelas, todos deben estudiar y fallar temas constitucionales, pero evidentemente no es el tema pues más fuerte de la jurisdicción ordinaria. En cambio, fíjate, lo habíamos hablado, Roger, el programa pasado, que te gustó mucho la frase al final. El derecho nació para controlar el poder. Entonces, de esas tres jurisdicciones, ¿qué podríamos decir? En la jurisdicción civil, pues para controlar el poder de los ciudadanos normales, o de un papá frente a un hijo, de un hijo frente a un papá, de un contratista frente a otro, de lo que sea en términos civiles. En lo penal, pues para controlar el poder de la violencia, por ejemplo, de un ciudadano que quiere ejercer violencia para apropiarse de algo. Y en términos laborales, básicamente la jurisdicción laboral es la que controla el poder, sobre todo de los empleadores respecto de los empleados. Entonces, en derecho administrativo, ¿cuál es la especialidad de esos jueces que nacieron en el año 2006? Controlar el poder de cualquier manifestación del Estado. ¿Cómo así? Controlar el poder del municipio de Angostura frente a los ciudadanos de Angostura. Controlar el poder de la Policía Nacional frente a los ciudadanos de cualquier parte. Controlar el poder del Ejército Nacional. Controlar el poder de las superintendencias tales. Controlar el poder del ministerio tal. ¿Por qué? Porque como lo dijimos anteriormente, el poder siempre, y no es solamente en Colombia, tiende a abusar y tiende a desbordarse. Precisamente por eso existe la jurisdicción contenciosa administrativa en Colombia. Y ojo, no en todos los países existe la jurisdicción contenciosa, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en Estados Unidos, usted lo conoce muy bien, lo he visto paseando mucho por allá con su socia y esposa Mabel, allá no existe la jurisdicción contenciosa. Sin embargo, los jueces también controlan el poder. Mira cómo tienen a Donald Trump, unos jueces, pero allá hay otro tipo de jurisdicción, porque allá se llama el modelo del common law. Nosotros tenemos un modelo romano-germánico, que es el que viene desde Francia, pero nosotros sí tenemos jueces administrativos, que son especializados en poder, ojo a la palabra, especializados en poder público. Son supraespecialistas en controlar alcaldes, en controlar gobernadores y en controlar al presidente de la República. Entonces, cuando nació la tutela, que recordemos de nuevo, no existía en la Constitución del 86, entonces nace la tutela con el artículo 86 de la Constitución. Y después sacan las normas, y aprovecho para hacer aquí una campaña, pues si alguna vez nos ven decanos y no sé, dueños de universidades. Fíjate que en las facultades de Derecho, ni en la tuya ni en la mía, le enseñan a uno mucho, al menos no como materia, algo que se llama Derecho Procesal Constitucional. ¿Cierto? Entonces, a ti te enseñan sobre el derecho civil, te enseñan procesal civil. Sobre penal, te enseñan procesal penal. Sobre laboral, te enseñan procesal laboral. Sobre administrativo, te enseñan contencioso administrativo. Sí, pero sobre constitucional no te enseñan. Y deberían, porque uno dice, no, es que no solamente la tutela, son las acciones de cumplimiento, son las acciones de grupo, son las acciones populares, es el habeas corpus. Listo, no lo enseñan. A mí me lo enseñaron en la especialización que hice de Derecho Constitucional. Saludo especial para mi gran maestro de esa materia, que es el profesor Manuel Fernando Quinche. Algún día lo invita para que vea lo que es un maestro del derecho procesal constitucional. Entonces, ojo, como las tutelas nacieron en el 91, sacaron un decreto que se llama el decreto 2591, que es el que le dice, oiga, listo, la tutela, muy bonito, usted tiene derecho a que le tutelen los derechos fundamentales. ¿Y cómo hace para ejercerlas? Entonces nació el 2591. Pero después nació el decreto
1382 del 2000, que ya se fijó en una cosa específica que fue, de lo que vamos a hablar hoy, del reparto. ¿Qué significa eso? Oiga, listo, se le pueden poner tutelas a todo el que te esté violando derechos fundamentales, tanto actores públicos como privados. Listo, ok, está bien. Y entonces, si es una tutela contra privados, se va a un juez tal. Si es una tutela contra públicos, empieza a hacer un reparto y le dice, vea, si es una tutela contra el gobernador, tiene que ir acá. Si es una tutela contra un alcalde, tiene que ir acá. Si es una tutela contra una superintendencia, contra una unidad administrativa especial, tiene que ir acá. Pero dijo, creo que lo más importante, porque no hay un funcionario en Colombia que tenga más poder que el presidente de la República. Y dijeron, como el presidente de la República es el señor que tiene más poder de todos, y los que más saben sobre derecho público o sobre control al poder público es la jurisdicción contencioso administrativa, entonces el reparto para las tutelas contra las entidades nacionales debe ir a la jurisdicción contenciosa. Hasta ahí lo jurídico. Sí. Lo jurídico. Sí. Ahorita viene lo político. No, pero ojo, pero venga, falta un pedacito. Sí. Y entonces ahí es cuando usted llega y muchos de nuestros internautas y televidentes dirán, mucho, muy largo, pero era absolutamente necesario para entender esto tan específico. El presidente de la República, hablemos específicamente de él, tutela contra él, pues no puede ser cualquier juez. Entonces vamos a la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero entonces no es cualquier juez de lo contencioso administrativo, no es cualquier juez que administrativo de una ciudad, no. Por eso, es el Consejo de Estado, que es el alto tribunal. Es la máxima cabeza de la jurisdicción contenciosa. Y ahí es donde está el tema entonces, para que lleguemos de una vez, ¿cierto? Se supone que es el Consejo de Estado entonces el competente, sí. Pero resulta que por decreto, que es lo que acabamos de leer, por decreto del Ministerio de Justicia, no necesariamente entonces. Entonces, ¿qué pasó? Venga ya en lo político, ¿cierto? Que sí. Ahí ya la gente no se aburre tanto cuando ve ese programa. No, ningún programa. En lo político, ¿qué significa? Que a este gobernante y a esta gente que está gobernando en este momento, a este gobierno, les encantaba que la jurisdicción contenciosa administrativa le controlara los actos administrativos y los actos de poder a los antiguos gobiernos. ¿Por qué? Porque siempre habían sido oposición. Entonces les encantaba que le controlaran los actos de poder a Uribe, les encantaba que les controlaran los actos de poder al propio Santos, les encantaba que la jurisdicción contenciosa les controlara el poder en el gobierno Duque. Pero ya lo que ha venido pasando en este gobierno, en estos 3 años que vamos a cumplir, es que la jurisdicción contenciosa y específicamente el Consejo de Estado les ha controlado, porque eso es lo que pasa, controlado muchísimos actos. ¿Y por qué? Porque ellos están para eso. Entonces les tumban una resolución de la CREC, entonces les tumban unos nombramientos en las embajadas afuera, Cancillería, entonces les tumban un decreto de temas cualquiera, temas de justicia, en temas de salud, recuerda el tema de salud, en temas de educación. ¿Por qué? Pues para eso está la Corte, para eso está el Consejo de Estado. Y entonces la Corte Constitucional, ¿qué? Es que esa es una jurisdicción que no tiene jueces, pero sí tiene control de las tutelas. Entonces, ¿qué hizo el hombre cada vez menos respetado, tristemente se lo debo decir, profesor Eduardo Montealegre? Por medio de un decreto del 9 de julio pasado, o sea, de la semana pasada, intenta modificar ese reparto, intenta modificar esa competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, porque lo que han sentido ellos en este gobierno es que la jurisdicción contenciosa, dicen ellos pues, que no los quiere, porque les tumba muchos actos de poder o muchos actos administrativos. Y uno dice, no, pero es que ese es el trabajo de ellos, es controlar a cualquiera que estando en el gobierno ejerza el poder de forma desbordada. Y ese decreto, siento yo, percibo yo, me parece a mí, que desborda, de nuevo, el propio decreto desborda las facultades, las capacidades o las competencias que tiene un ministro de Justicia y un presidente de la República. ¿Por qué? Porque
precisamente, y ya lo dirá la Corte Constitucional cuando hagamos la demanda de ese decreto, precisamente está para eso. O sea, para que hagan control de, bueno, ahí hay un errorcito en lo que acaban de poner. Consejo de Estado es con S. El único consejo que hay con C es el Consejo de Medellín. ¿Listo? Y me disculpan esa corrección. Entonces, el Consejo de Estado dice este gobierno que no es afecto al gobierno, pero simplemente está haciendo su trabajo, ¿cierto? Y piensan ellos, creen ellos, perciben ellos que será mejor que quien controle los actos de poder y los actos administrativos vía tutela, sea la jurisdicción ordinaria. Esto es, los tribunales civiles, penales o laborales. ¿Por qué? Porque ellos sienten que les ha ido mejor con sus actos de poder y actos administrativos en la jurisdicción contenciosa que en la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, intentan quitarle la competencia a la jurisdicción contenciosa administrativa. Es simplemente eso. Andrés, buenos días. Hola Germán, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, gracias. Aquí estoy leyendo que se le quitaría la competencia al Consejo de Estado y que estas tutelas podrían ser conocidas por cualquier juez del circuito en cualquier lugar del país, y también habla de que es derogar una norma que estaba vigente desde el 2021 cuando el gobierno de Iván Duque. La pregunta es, en esa época, cuando Iván Duque, ¿cómo funcionaba entonces si la norma es del 2021? No, pero... No dice aquí, voy a leer. ¿Cuál es la norma que dicen que es de 2021? Deroga expresamente la norma vigente desde 2021 durante el gobierno de Iván Duque, que asignaba esa competencia exclusivamente al Consejo de Estado. Con esta nueva disposición se busca, según argumentó el Ejecutivo, una desconcentración funcional. Modifica el artículo 2.23121 del decreto 1069 de 2015, estableciendo que ya no podrán imponerse medidas cautelares, en fin. Por eso, creo, no sé de qué medio lo estás leyendo, pero creo que son algo imprecisos, porque esta norma viene desde el 2000. Estoy leyendo de RTBC Noticias. Ah, bueno, ahí puede haber algún tipo de imprecisión. La verdad es que esta norma del reparto sobre las tutelas es el decreto 1382 de 2000, que después fue recogido en unos decretos que hizo el gobierno Santos para agrupar temas por sectores. Pero en el gobierno de Iván Duque no conozco ninguna norma que haya modificado el reparto. De hecho, creo que no se metieron con eso. Pero sí están. Yo leí el decreto y te voy a hacer la invocación del decreto para que la gente pues lo tenga ahí muy claro y pueda leer la motivación. Este decreto, que es ya te lo digo, 0799 del 9 de julio del 2025, está invocando precisamente, modifique el artículo 2.2.3.1.2.1 del decreto 1069 de 2015. Eso es un decreto que ni siquiera es reglamentario, sino que es un decreto que compilaba normas sobre un solo sector. ¿Listo? Y ese es gobierno Santos. Pero la compilación de las normas compila el decreto del 2000, que es el 1382. Entonces, no sé qué información tendrán ellos distinta ahí. Listo. Echa pues toda la precisión, echa la andragogía, que no le tiene por ver. Mucha gente se aburre, pero usted sabe que a mucha gente no le gusta el conocimiento. La cultura y el conocimiento a muchos no les gusta. Entonces sí, se aburren. Pero el que quiera, lo que pasa es que la diferencia, Andrés, es que nuestros internautas y nuestros televidentes son no le olvide, inteligentes, interesantes y calificados. Que está aquí y si aguanta una conversación de estas, porque es no tiene vuelta viva. Una persona que quiere saber más y que en la medida en que tiene esta andragogía que nos trae nuestro invitado Andrés Úsuga, tiene esa capacidad de discernir, tiene criterio
Pero yo lo digo solamente inteligente, cualquiera puede ser inteligente. La persona no tiene que ser inteligente, para ser inteligente no tiene que pasar por un posgrado, no. Hay campesinos iletrados, entre comillas, muy inteligentes. Pero yo por la agrego inteligentes, interesantes, como es de bueno hablar con una persona que sepa, así como Andrés. Y a través de Andrés, con nuestros internautas, cualquiera de ellos sea, pues de rico uno sentarse a escuchar a alguien que sabe, que está informado, que no desinforma, que no está manipulado y calificado. Esto nos califica. Entonces, no crea que se aburren, están felices. Pero tenemos que cerrar porque el tiempo no acabó. Entonces, digamos, Andrés, que este decreto que usted acaba de recordarnos, el 0799 del 9 de julio de 2025, que deroga el 1069 de 2015, puede ser entonces demandado tranquilamente. Pues yo le doy la chiva. Cuente. Yo mismo lo voy a demandar. Ah. ¿Por qué? Porque creo que, a ver, una explicación muy básica y rápida de qué es lo que pasa. Los actos administrativos como este, ¿cierto? ¿Y qué es un acto administrativo? Definición muy rápida con una, ¿cómo es que se llama eso? Yo intento enseñarle a mis alumnos cogiendo siglas para que la gente aprenda. Entonces, MUBAPEG, acrónimo. Sí. MUBAPEG. ¿Qué es un acto administrativo? MUBAPEG. Es una manifestación unilateral de la voluntad por parte de la administración pública que produce efectos jurídicos. MUBAPEG. MUBAPEG. ¿Y qué es un efecto jurídico? Es algo que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. Ajá. Básicamente. Entonces, eso que es un decreto, ¿cierto? Y entonces están jugando, digo yo, este gobierno lo hace mucho. Bueno, otros también lo han hecho, pero este creo que se le está yendo la mano con eso. Juegan al mientras tanto. Ya. ¿Por qué? Porque los actos administrativos gozan de una presunción. Ya. ¿Cómo así? Presunción de legalidad. Mientras un juez de la República no lo haya decretado nulo, el acto administrativo está vivo. ¿Listo? Entonces, le juegan a eso. Ahora bien, lo que vamos a buscar es que se suspendan los efectos del acto administrativo mientras fallan. Claro. Y uno puede pedir la nulidad de los actos administrativos, pero no lo voy a dar pues a la clase aquí porque se aburren aún más. Exacto. Se puede buscar la nulidad de los actos administrativos por regla general en el Consejo de Estado, precisamente la jurisdicción contenciosa administrativa que está para eso, y también en la Corte Constitucional. Perfecto. Nulidad por inconstitucionalidad. Eso es rarísimo, es una acción muy difícil de hacer, pero también existe. Entonces, creo que eso es lo que vamos a intentar hacer. ¿Y por qué? Porque tiene un vicio grandotote que es la incompetencia. ¿Cómo así? El presidente de la República, siento yo, me parece a mí, que no tenía la competencia para modificar ese reparto. Muy bien, entonces medida de control, nulidad por inconstitucionalidad, ¿cierto? Está en el, que ya hemos mencionado, CEPACA, Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo. Así es. ¿Y quién va a liderar esa medida de control? Nuestro invitado Andrés Úsuga, abogado, magíster en Derecho Administrativo y constitucionalista además, y socio de Úsuga y Buitrago, abogados asociados Law Firm. Maravilloso, Law Firm, y lo seguiremos molestando. Y hágame el favor y nos consigue una cita con el profesor que usted tanto admira en lo constitucional para que a propósito de la constituyente nos diga aquí cositas que nos sirvan. Manuel Fernando Quinchi, para que no se le olvide. Ese es el mejor procesalista en derecho constitucional de Colombia. Excelente, listo. Andrés Úsuga, mil gracias, Dios le pague. Un abrazo, Dios los bendiga, saludo especial para todos. Gracias, señor.